Saludamos al doctor Yacu Pérez Guartambel. Él fue candidato a la presidencia de la República por Pachacuti, que en un último diálogo que tuvimos postelectoral, el doctor Yacu Pérez señaló que iba a ver un poco los toros desde lejos, que estaría atento a lo que sucede en la Asamblea, pero que se dedicaba a sus labores profesionales a partir de entonces. Le damos la bienvenida, doctor Pérez. ¿Ha cambiado usted su punto de vista al respecto? ¿Está usted con la intención de ser influyente en cuanto a lo que se hace y se decide en la Asamblea, particularmente por el bloque de Pachacuti, hoy en coalición con Izquierda Democrática? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Antena 1. En realidad yo sigo desde mi consultorio jurídico aquí en la ciudad de Cuenca, trabajando normalmente. Aquí me inicié y a lo mejor aquí termino. Igualmente, por la pandemia no podemos continuar con nuestras mingas de defensa de siembra del agua en las diferentes comunidades. No obstante, hemos podido también trasladarnos a invitaciones de algunas ciudades del país, y ahora vamos a hacer la presentación de la 4ª edición de mi libro La Resistencia la siguiente semana, desde el 22 al 31 en Estados Unidos, en algunas ciudades y en algunas universidades de Ecuador, lo que siempre hemos venido haciendo. Sin embargo, yo soy parte de Pachacuti. En la bancada me habían invitado a ser una voz de opinión, de decisión, y sí he estado preocupado por lo que ha estado pasando en los últimos días. Cuando se aprobó la ley de defensa, entre comillas, de la defensa de la dolarización, hubo 2 asambleístas de Pachacuti que se abstuvieron, y un asambleísta incluso votó a favor de esta malhadada ley que beneficia a la banca y perjudica a la mayoría de los ecuatorianos. Y yo pedí que, permitiéndoles el derecho a la defensa, el debido proceso, garantizándolos, que se instaure el Tribunal de Ética y Disciplina y se los analice los casos, se los procese, pero no ha habido resultado. Desde hace ya un mes hemos venido debatiendo con quién tenemos que aliar para captar la presidencia de la Asamblea. Pachacuti tiene un número importante histórico de asambleístas en el Parlamento Nacional, 27, nunca antes. Y con 27 tenemos buenas posibilidades de incidir en la Asamblea, y legítimamente podemos disputar la presidencia. Pero la presidencia no se puede disputar haciendo acuerdos que no sean transparentes, ni con el correísmo, ni con el lacismo o creos social-cristianos. Eso hemos dicho históricamente. No podemos nosotros quedarnos sin memoria. Tanta tragedia que vivimos durante el gobierno de Correa, la censura a los medios, el amordazamiento a los periodistas, 850 criminalizados por la protesta social, resistencia a la megaminería que el gobierno implementó, incluso privatización de los puertos marítimos principales del país, concesiones mineras, petroleras en el país, el cierre de la educación intercultural bilingüe, el no permitir el libre ingreso a las universidades por el correísmo. Eso no podemos nosotros ahora, solamente por captar espacios en la Asamblea, llegar a acuerdos, y peor, amnistías, indultos a delincuentes. Y en el mismo sentido hemos debatido que no podemos estar cogobernando con el partido de Lasso, del señor Guillermo Lasso, quien nos hizo fraude electoral, quien viene gobernando con los partidos del pasado, Yamil Mawad, Democracia Popular en el 99, feriado bancario, hasta estos días que cogobierna con el señor licenciado Lenín Moreno, presidente de la República. No podíamos, por eso mismo, después de que se hizo el fraude en segunda vuelta, optamos por el voto nulo, si no podíamos aceptar espacios de poder y estar siendo parte del gobierno. Pero no siendo suficiente todo este análisis que habíamos realizado, y con más detenimiento, con más detalles, haber dibujado la historia de la resistencia del movimiento indígena, de los sectores ecológicos, de los sectores sociales del país,
presenté una carta indicándoles que no podemos nosotros estar en acuerdos tras las espaldas de un pueblo. Sería una deslealtad con nuestro pueblo que confió en la tercera vía, confió en algo distinto, que no es ni la derecha neoliberal ni la nueva derecha populista, progresista, y que por nosotros podemos, con 27 asambleístas, marcar una línea distinta del quehacer político y a pesar de eso seguir conversando, seguir cabildeando y seguir... Pero ¿cuál ha sido la reacción de los asambleístas a su carta, doctor Pérez? Hemos dialogado con algunos de ellos. Salvador Quispe hace algunos días, fue el mes pasado, nos contó sobre los condicionamientos que había recibido de Fausto Jarrín para un apoyo eventual a su candidatura a la presidencia de la República con los votos de UNES, siempre y cuando se ponga en la agenda una eventual amnistía o indulto hacia Jorge Glass. Bruno Segovia, el pasado día viernes, señalaba que él estaba en la línea de que por consecuencia política no se integren mayorías condicionadas y no veía difícil de que Pachacuti pueda quedarse sin integrar ninguna mayoría, actuando más bien en función de eventuales mayorías móviles en la asamblea. ¿Hay acaso otros líderes dentro de Pachacuti u otros asambleístas recientemente elegidos que están claudicando en estas posiciones y están a punto de realizar estos acuerdos políticos en la asamblea que le llevan a usted, doctor Pérez, a incluso advertir de que eso podría significar su separación de Pachacuti? Y quizás sumando también, doctor Pérez, muy buenos días, a lo que dice Gustavo, se ha venido insinuando en estos días esta posible mayoría que se conformaría junto a UNES, también con un condicionamiento de por medio que no sea ni Salvador Quispe ni Guadalupe Llori quienes sean los candidatos o los posibles candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional, sino buscando otra persona, otro líder que probablemente debería salir del mismo movimiento Pachacuti. Entonces un poco nos preguntamos si estos son rumores, si son acercamientos reales, cuáles son, mejor dicho, las posibilidades reales de estos acuerdos para ya muy poquitos días que nos quedan el día viernes en el que la Asamblea Nacional se instalará. Rosanita, buenos días. En efecto, nos quedan horas para tomar una decisión que va a ser histórica. Como histórica fue la presencia numérica de asambleístas de Pachacuti, pero eso que hemos conseguido, hemos alcanzado por méritos colectivos, no podemos echarlo por la borda. Sí, esto nos ha dicho ya, doctor Pérez, perdóneme insistir, ¿cuál es la situación actual? ¿Está Pachacuti dividido? ¿Hay escisiones? ¿No está actuando sólidamente como bloque? ¿O quiénes son los asambleístas que están liderando esto y que tendrían el poder de decisión? Por favor, le ruego comentarnos esto porque es de actualidad y es muy urgente. Pachacuti designó al jefe a la jefatura de bancada. Quien decide es el compañero Rafael Lucero. Él es asambleísta de Chimborazo. Él junto a el coordinador nacional Marlon Santi, la subcoordinadora Cecilia Velázquez, y me habían pedido que también yo intervenga para los acuerdos políticos con las diferentes bancadas. Pero cuando yo fui enfático y diríamos radical en que no tiene sentido dialogar con el de Creo Social Cristianos y UNES, tengo que guardar sindéresis. Si yo no estoy de acuerdo con dialogar con esas bancadas, a costa de lo que sea, yo simplemente dije, yo no me abstengo, yo no participaré en esos diálogos. Entiendo que están participando en esos diálogos los compañeros prenombrados, y lo que se ha venido conversando y lo que nos han informado desde hace ya unas 3 semanas, quizás por eso fue mi reacción, esa carta que puse hace ya 3 semanas, un mes, en el que mandé primeramente de manera confidencial, llamémosle solamente a los directivos, pero después ya se hizo público esa carta, porque yo ya veía que hay algunos asambleístas que tienen aspiraciones y eso está bien, y yo también soy el primero en apoyar y
y que podamos captar la presidencia de la Asamblea, que podría ser también histórico para Pachacuti, independientemente de quién sea. Pero ahí yo ya pude evidenciar que había personas que quieren participar y captar la presidencia de la Asamblea en acuerdos con Creo, y otros que quieren captar la presidencia de la Asamblea en acuerdos comunes. Es decir, de lo que nos han informado, UNES si quiere ceder la presidencia de la Asamblea y algunas comisiones a Pachacuti a cambio de... No les interesa la agenda legislativa que nosotros conjuntamente con Izquierda Democrática habíamos consensuado. Todo lo que habíamos propuesto, las 4 E's en la campaña, es decir, la parte ecológica, consulta popular, Ecuador territorio libre de minería, bajar las tasas de interés, nueva ley de educación superior, bueno, todo lo que le habíamos propuesto en la campaña, que no es materia este rato de análisis, pero a ellos no les interesa, sino de lo que nos han informado, es, todos conocen, amnistías, indultos para gente que esté este rato prófuga o esté en la cárcel. ¿Y esa posición no ha cambiado por parte de UNES? Entiendo que no ha cambiado esa posición y hay algunos asambleístas de Pachacuti que estarían en esa posibilidad de aceptar y para mí eso es lo que me molesta, eso no va con mis lineamientos, porque yo les he hecho la reflexión, ¿con qué cara van a volver Bruno Segovia, Sofía Sánchez, si hacen acuerdo comunes aquí en Azuay, donde uno de los mayores conflictos socioambientales de la provincia es la minería metálica? ¿Con qué cara va a volver Manuel Medina a Loja, donde la situación de Fierro Urco tiene y encarcelado, fueron criminalizados y ahora mismo están siendo criminalizados? Van a ampliar a 10. Doctor Pérez, nos preguntamos un poco cuál es el rol que juega la militancia de Pachacuti, las bases de Pachacuti y sobre todo el sector indígena, la CONAIE como brazo, como el brazo social, como la organización social, en este caso de Pachacuti, en la toma de decisiones de estos delegados, digamos así, para las negociaciones dentro de la Asamblea Nacional. Entiendo que no ha habido una reunión. Yo pienso que es urgente una reunión con primero los líderes históricos. Me gustaría escuchar el criterio de Lucho Macas, de Nina Pacari, de Blanca Chancoso, de algunos lideresas históricos. 1, 2, debería estar ahí la CONAI, el Ecuarunari, la CONAICE, la CONFENIAI. La CONAI está muy debilitado porque no tiene presidente, o más bien tiene un presidente encargado, porque el señor Vargas prácticamente fue separado de Pachacuti, separado de la CONAIE, y ahora está fuera. Está el compañero Manuel Castillo al frente de la presidencia de la CONAIE, pero deberían tomar, también ellos deben tomar una voz, deben también compartir cuál es su criterio, su opinión, si debemos nomás aliarnos con el correísmo. Doctor Pérez, y con usted nos ha comentado las conversiones con el correísmo. ¿Qué pasa con el otro lado, con Creo y Partido Social Cristiano? Entiendo que igualmente hay muchas conversaciones personales del mismo compañero Salvador Quispe, de muchos que quieren, que no importa aliarse con el partido de gobierno, lo importante es captar la presencia de la Asamblea. No se dan cuenta de quién es, a quién representa el señor Guillermo Lasso, no se dan cuenta que es un partido de derecha, neoliberal, de tantas complicaciones que nos trajo a los ecuatorianos, la diáspora de la migración en el año 1999-2000, y queremos mendigando una presencia de la Asamblea. No, hay que nosotros ponernos firmes. Yo les he manifestado, no es que yo no quiero que sea cualquiera de los compañeros, porque se designó una reunión del bloque que sea Salvador Quispe por los varones y Guadalupe Llori. Yo mismo planteé que las mujeres, yo estoy siempre un poco ahí, a veces navegando contra corriente, pero las mujeres tienen que, ¿por qué no una mujer a la presidencia de la Asamblea? Y bueno, al final se aceptó que sea o Salvador o Guadalupe Llori. Pero después dijimos, bueno, si no hay condiciones, pues no vamos a la Asamblea. Pero somos un bloque de 27 que podemos incidir mucho en las decisiones del país.
Y tenemos que aliarnos no con Creo, no con el correísmo, sino con los sectores sociales del país, con el FUT, con las organizaciones indígenas, ecológicas. Ahora, doctor Pérez, usted está consciente absolutamente de que Pachacutic, los movimientos indígenas, el movimiento indígena, deberíamos decir, ha alcanzado un punto cúspide luego de los años 80, 90, en donde fue protagonista no solamente a nivel nacional, a nivel latinoamericano y mundial. Pachacutic ha ayudado a recuperar imagen, a recuperar fuerza política, y por eso le preguntamos lo siguiente: su eventual separación de Pachacutic, que pondría punto final a su participación muy activa, conspicua dentro de todo este último proceso. Al separarse usted, ¿qué golpe de efecto esperaría se produzca? O sea, yo no espero ningún golpe, ojalá no se dé eso, pero yo sí he manifestado. No podemos claudicar, no podemos, a pretexto de gobernabilidad del país, aliarnos. Primero, divorciarnos de nuestro pueblo para entrar en un matrimonio con el partido de gobierno. Eso es deslealtad. Eso es falta de síntesis entre todo lo que hemos dicho en la campaña electoral. O sea, una cosa es en campaña electoral donde criticamos y decimos que somos distintos, la tercera vía, la propuesta comunitaria, ecológica, democrática, pluralista, feminista. Y ahora volvernos a aliarnos con el pasado, con esas prácticas del reparto, de los cargos públicos. Eso no puede ser. Entonces yo no puedo quedarme este rato. Dicen que la verdad se corrompe de dos maneras: cuando se falsea la verdad y cuando se silencia, cuando se calla. Y yo tengo que decirlo. Mis compañeros, yo guardo el mayor afecto, el cariño por toda esta campaña, que ha sido unas lecciones de vida impresionantes, unas experiencias maravillosas, únicas, que hemos sentido. Pero eso mismo es la tercera vía, eso mismo es el renacer, el reconstruir, es el sueño, las esperanzas, las utopías. Y solamente por pensar de que si de esta no aprovecho y no llego a presidir una comisión o no llego a presidir la Asamblea Nacional, no habrá otra. Ese es el bosque. Su pensamiento muy respetable, por supuesto, doctor Pérez, pero ahora, ¿qué es lo que usted cree va a suceder con respecto a la consolidación de una mayoría en la Asamblea? Días van a tener, ayer noche iban a tener una reunión, el bloque de los 27, no sé cuánto avanzaron, parece que siempre telemáticamente no es la mejor vía. Tal vez lo vayan a hacer de manera presencial. Ojalá tome fuerza la tercera vía de no ir ni con el uno ni con el otro, porque si hay esa opción, si hay ese espacio dentro de Pachacuti, si eso prima, creo que es lo más saludable y es lo que habrá coherencia. Si no es así, si se alían por captar cargos en la Asamblea Nacional y se van con UNES o se van con el partido de gobierno, sí, yo he manifestado. O sea, no podemos quedarnos hay un silencio cómplice. Pues hay que tomar decisiones y muy dolorosa podrá ser, pero yo no puedo ser cómplice de semejantes acuerdos con nuestros verdugos, con quienes nos hicieron fraude. ¿Usted cree, doctor Pérez, que si Pachacutic y esta alianza, Pachacutic y Izquierda Democrática, deciden no aliarse ni con UNES ni con la coalición, creo, Partido Social Cristiano, estos dos podrían juntarse y eventualmente habría una presidencia en manos del Partido Social Cristiano? Yo, mi lectura, mi instinto, podemos llamar así, siento que la alianza va a ser UNES con Creo y los socialcristianos. Ellos se van a aliar, porque ellos ya se aliaron para hacer el fraude. El fraude se dio en el acuerdo entre Correa y Nebot para tener a sus pupilos en el balotaje Arauz, Lazo. Ya se aliaron ahí, ya se aliaron antes, han venido en alianzas, y no boca afuera, ante la pantalla demuestran que son antítesis, pero en el fondo la banca, el correísmo ha venido actuando siempre.
Si algún sector tuvo tantas ventajas. Pero UNES Social Cristiano no avanza para una mayoría. No, pero me refiero al partido de gobierno. Es que el gobierno, como tiene el sartén por el mango, a los independientes va a cooptarles, para no decirles va a comprar, les va a cooptar a los independientes. Ahí tienen ya un bloque fuerte, Creo, Social Cristianos, algunos independientes y UNES. Y con eso van a tener más que suficiente la mayoría, pero claro, eso les va a tocar una factura más adelante. O sea, esa es la alianza natural. UNES, Creo, Social Cristiano. Esa es la alianza que, si vemos tras la pantalla, esa es la que va a operar. Asumamos, doctor Pérez, que este escenario efectivamente se configure. ¿Qué papel va a tener Pachakutik en la Asamblea y en la vida política nacional? ¿Va a convertirse en oposición en forma inmediata al al gobierno de Guillermo Lasso, discúlpeme, o va a estar quizá en una eventual tregua al inicio del gobierno, observando cuáles son los primeros pasos que da? Yo voy a repetir lo que hemos dicho y lo digo con absoluta sinceridad. Si el presidente Guillermo Lasso cumple sus promesas de campaña, elevar el salario a $500 mensuales, crear los 2 millones de empleos que ofreció, hacer la consulta popular para liberar las fuentes de agua de la minería metálica, si va a bajar las tasas de interés, va a crear una nueva ley de educación superior y tantas propuestas más que lo hizo en campaña. Nosotros tenemos que reconocer, y si algo tenemos que hacer, y desde la Asamblea hay que apoyar esas leyes. Pero si el señor Guillermo Lasso se inclina ante el Fondo Monetario Internacional y viene con el achicamiento del Estado y despido de trabajadores, de empleados, privatización de la seguridad social, privatización de la salud, privatización del banco o la venta del Banco del Pacífico, la venta de las hidroeléctricas, nosotros no vamos a quedar cruzados de brazos. Hay que resistir, hay que hacer una oposición constructiva. Vamos a presentar propuestas a través del legislativo, muchas. No es que vamos a hacer una oposición infundada, sin argumentos. No, el pueblo, nosotros, por bien de los ecuatorianos, quisiéramos que haya estabilidad, quisiéramos que realmente el señor Guillermo Lasso piense en la población, la mayoría de los ecuatorianos que no tienen fuentes de trabajo, que vivimos una crisis sin precedentes en la historia, sumado a la COVID. Entonces quisiéramos que realmente pueda cumplir sus propuestas y no cambie de idea como cambió, porque eso es lo que nos crea desconfianza a nosotros. Bueno, desde antes, pero se vio con más claridad y recientemente cuando íbamos a pasar a la segunda vuelta la duda si él o nosotros, y él dijo, se abran él mismo, quien nada debe, nada teme, dijo, palabras de Guillermo Lasso, ábranse las urnas, el 100% en Guayas y el 50% en 16 provincias, y al siguiente día rompió la palabra, deshonró con los acuerdos. Entonces sí nos deja ahí una monumental duda, y por eso es lo que decimos que no la creemos a él. Pero ante esta situación expresada por usted, que podríamos llamarla de beneficio de la duda, doctor Pérez, ¿por qué no apoyar en los primeros objetivos que usted se ha referido y ha señalado, con la conformación de una mayoría condicionada al cumplimiento de esa agenda? Hay que, en los propósitos buenos del país, hay que apoyar, pero no hay que ser ingenuos. Ingenuos no. El señor Lasso, ¿será que nos quiera dar la presidencia de la Asamblea Nacional porque somos indígenas, porque nos tiene compasión, porque su corazón se volvió tan noble? No, nada y a cambio de nada. Cada persona tiene un precio, y eso ya somos grandecitos, ya se nos viene pintándose de blanco nuestro pelo, ya hemos recorrido buen trecho y no podemos pecar de ingenuos para después estar arrepentidos como muchos se arrepintieron de haber
apoyado a Rafael Esperará Correa. Entonces, doctor Pérez, a que se quite esta niebla en la Asamblea, se conozcan cuáles van a ser los acuerdos legislativos para tomar usted una posición definitiva en cuanto a continuar o separarse de Pachacutic. Sin duda, yo he expresado mi tesis, mi posición, creo que he sido suficientemente claro. Mis compañeros de asamblea decían, pero si tú hasta dibujaste con tus palabras qué es el correísmo, qué es el lacismo, qué es los socialcristianos, y así eso no escuchan, pues. Es que no hay peor sordo que quien no quiere oír, ni no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces nuestros compañeros pueden embriagarse, pueden emborrachar y decir, si esta no conseguimos, no vamos a conseguir nunca. Y eso es una mirada muy miope. Hay que mirar el bosque, no el árbol, hay que mirar en perspectiva, que nosotros tenemos futuro, tenemos por delante. Si nos dieron tantos votos es porque los ecuatorianos creyeron en nuestra propuesta y van a seguir creyendo, pero no podemos echarlo por la borda, todo lo alcanzado. Y esa es mi reflexión, y ojalá mis compañeros, mis hermanos de Pachacutic puedan entender, la dirigencia me refiero, porque las bases me han estado diciendo, bueno, pero ya hazlo algo, actúa, no dejes que se nos vaya el toro con los cuernos. Pues es el momento de defender. No queremos hacer un acuerdo con los socialcristianos, con Creo, con UNES, con el correísmo. Por favor, me han llamado insistentemente y creo que van en la línea correcta. Por eso, muchas gracias, ojalá. doctor Pérez. Muchas gracias por habernos atendido. Declaraciones del doctor Yacu Pérez Guartambel, quien fuera candidato a la presidencia de la República por Pachacutic.